Hola, ¿qué tal todos? Hoy vamos a seguir nuestro capítulo 3, en la sección 3.2, que hablamos un poco de ángulos y líneas paralelas. Como les estaba comentando ayer, hay unas características que tienen los ángulos que aprendimos ayer, como los ángulos correspondientes, los ángulos interiores alternos, ángulos exteriores alternos y ángulos interiores del mismo lado. Entonces, hoy lo que les voy a explicar es cuáles son esas características cuando tenemos líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí con nuestro ah, teorema. Aquí que tenemos, el primero es de el postulado de ángulos correspondientes. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, oh, perdón, lo que vamos a hacer aquí es primero leerlo en inglés y luego vamos a definirlo en español. Primero, dice: if two parallel lines are cut by a transversal, then the pairs of corresponding angles are congruent. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Dice que para los ángulos correspondientes, si tenemos dos líneas paralelas que son cortadas o que son interceptadas por una transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. En otra forma que se puede escribir es así: if parallel lines, then corresponding angles are congruent. ¿Okay? Si tenemos dos líneas paralelas, entonces los ángulos correspondientes son ángulos congruentes. ¿Okay? Entonces, en este caso, les damos un ejemplo de dos ángulos correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Porque si se acuerdan, los dos están encima de estas líneas, ¿verdad? Están arriba de esas dos líneas, pero están al mismo lado de la transversal. Acuérdense que esta línea que cruza las dos líneas es la transversal. Entonces, como ahora nos están diciendo que estas dos líneas son paralelas, estas flechas enseñan que son paralelas, entonces los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Entonces, en este caso se diría que ángulos 1 y ángulos 2 y el ángulo 2 son congruentes, ¿ok? Que significa que tienen la misma medida, ¿ok? Entonces vamos a seguir con el segundo teorema y habla de los ángulos interiores alternos. Dice: if two parallel lines are cut by a transversal, then the pairs of alternate, voy a abreviar un poco, alternate interior angles are congruent. ¿Okay? Dice, si tenemos dos líneas paralelas que son cortadas o que son interceptadas por una transversal, entonces los pares de ángulos internos, ah, perdón, los ángulos interiores alternos son congruentes, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, el ángulo 3 y 4, ¿verdad? Son interiores, ¿por qué? Porque si se acuerdan de nuestra cajita, están adentro de la cajita, por eso son interiores, pero son alternos porque están al lado opuestos de la transversal. Uno está a la izquierda, otro a la derecha. ¿Ok? Por eso son ángulos interiores alternos. Pero lo que nos dice el teorema aquí es que si tenemos líneas paralelas, entonces nuestros... oh, perdón. Si tenemos líneas paralelas, entonces nuestros ángulos interiores alternos son congruentes. Entonces, en este caso, sería que ángulo 3 es congruente al ángulo 4. ¿Ok? Antes de hacer el teorema de los
ángulos del interior del mismo lado. Voy a pasar aquí a la parte de abajo de ángulos exteriores o alternos, ¿ok? Y en este, como es similar al de interior, por eso quería hacerlo primero, porque dice, si dos líneas paralelas están cruzadas o cortadas por una transversal, entonces los pares de ángulos alternos del exterior, perdón, son congruentes. De nuevo, dice, if two parallel lines are cut by a transversal, then the pairs of alternate exterior angles are congruent. Dice, si tenemos dos líneas que son cortadas por una transversal, los pares de ángulos exteriores alternos son congruentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué son de exterior aquí? Pues precisamente porque si ponemos nuestra cajita, están en el exterior de la caja, ¿verdad? Entonces son exteriores, pero aparte de eso son alternos porque uno está al lado izquierdo de la transversal, otro al lado derecho. Y entonces nuestro teorema nos dice que el ángulo 7 es congruente al ángulo 8. Okay. Alright, ahora sí voy a regresar aquí arriba. La razón por qué no hice este primero es porque este es un poco diferente y ahorita van a ver por qué. Dice, consecutive interior angles. If two parallel lines are cut by a transversal, then no los vamos a llamar consecutivos, los vamos a llamar same side interior angles are supplementary. Dice, si tenemos dos líneas paralelas que son cortadas por una transversal, entonces los pares de ángulos interiores del mismo lado son suplementarios. Acuérdense, suplementario significa que van a agregar a ser 180 grados. ¿Ok? Entonces lo escribimos así. If if parallel lines, then same side interior angles are supplementary. Bueno, pues en este caso primeramente vamos a ver los ángulos que tenemos. Tenemos el ángulo 5 y el 6. ¿Por qué son interiores? Porque están en el interior de mi cajita, ¿verdad? Ok. Porque son del mismo lado. Porque están del mismo lado de nuestra transversal, ¿verdad? Los dos están al lado derecho. Entonces lo que nos dice nuestro teorema es que si tenemos las líneas paralelas, la medida del ángulo 5 más la medida del ángulo 6 tiene que equivaler a 180 grados. ¿Ok? Entonces en este caso, con los ángulos del interior del mismo lado, no tenemos ángulos congruentes como tuvimos aquí en nuestros primeros dos ejemplos y en este último ejemplo de ángulos exteriores alternos. En este es la única ocasión donde tenemos que los dos ángulos son suplementarios. Los dos suman a ser 180. ¿Ok? Entonces, si tengo la medida del número 5 y la medida del número 6, como son ángulos interiores del mismo lado, tienen que sumar a ser 180. ¿Ok? Y por último, vamos a ver aquí nuestra última definición aquí de este teorema que tenemos aquí en la parte de enfrente. Nos dice un poco de perpendicular transversal, que dice, if a transversal is perpendicular to one of two parallel lines, then it is perpendicular to the other. ¿Okay? ¿Qué nos dice esto? Dice, si una transversal es perpendicular a una de las líneas, perdón, si una transversal es perpendicular a una de dos líneas paralelas, entonces entonces es perpendicular a la otra línea.
les voy a enseñar exactamente lo que quiere decir esto. Si tengo una transversal así, la transversal J aquí, ¿verdad? Corre de arriba para abajo. Si es perpendicular a esta línea H, y como la línea H es paralela a la línea K, entonces también tiene que ser perpendicular a esta línea K. Esto es lo que quiere decir este teorema, ¿ok? Entonces, básicamente, si tenemos una transversal que es perpendicular a una línea, pero si esa línea es paralela con otra, entonces nuestra transversal también es perpendicular a esa línea, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver nuestros primeros ejemplos aquí. Ok. Dice, given the measure of angle 1 and using the diagram on the right, find the following. Si nos dan lo que mide el ángulo número 1 y usando el diagrama a la derecha, tenemos que encontrar las siguientes medidas. ¿Okay? Nos están dando que la medida del ángulo 1 es 57. Entonces aquí voy a cruzar esto. Voy a escribir que mide 57 grados. ¿Okay? Vamos a buscar la medida del ángulo 2. Bueno, pues si ya tenemos aquí la medida del ángulo 1, este ángulo y este ángulo 2, ¿qué tipo de ángulos son? Pues acuérdense, está haciendo una línea derecha. Son esos dos ángulos suplementarios. Entonces los dos tienen que sumar a 180, ¿verdad? Es un ángulo derecho. Entonces lo único que tengo que hacer es hacer 180 menos 57, que me daría 123 grados. ¿Ok? Acuérdense, dos ángulos que tengan un rayo en común y que los otros dos rayos son opuestos, básicamente que hacen una línea derecha, significa que son suplementarios. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto mide el ángulo 1, ahora ya sabemos cuánto mide el ángulo 2. ¿Ok? Ángulo 3 lo podemos hacer de dos formas. Si se fijan también es suplementario con este ángulo de aquí. ¿Ok? O si quisieran, si se acuerdan bien, es un ángulo vertical a este. ¿Ok? Y los ángulos verticales siempre son congruentes, que significa que sus medidas son igual. Entonces sería 123 grados. ¿Ok? Entonces ya sabemos el número 3 es 123. Seguimos con el ángulo 4. De nuevo podemos usar el teorema del ángulo vertical, que dice que si tenemos dos líneas derechas, así, los ángulos opuestos son verticales, que significa que el ángulo número 4 también mide 57 grados. ¿Okay? Entonces este mide 57 grados. Ahora sí, vamos a seguir con el lado derecho, con la E, F, G y H. Y van a ver que aquí es cuando sí vamos a usar los teoremas que tenemos encima en la primera página. Porque los primeros A D, esos son cosas que aprendimos en el capítulo anterior. Y esto va a ser cosas que aprendimos en esta misma sección. ¿Okay? El ángulo 5. Hay varias formas de buscar esa medida. ¿Okay? El ángulo 5, como ya tenemos varios otros ángulos que ya tenemos medidos, podemos usar alguno de esos para verificar cuánto mide. Si se fijan, voy a usar uno de mis teoremas, perdón. Ah, voy a usar el de ángulos. Uh,
Me estoy fijando en algo, no nos han dicho algo todavía. Espérenme tantito. Ok. Sí, lo que voy a usar es aquí. Nos acaban de comentar en la página de enfrente que cuando tenemos líneas paralelas, como ven aquí estas flechitas, me están diciendo que estas líneas son paralelas. ¿Ok? Y aquí en rojo, si se fijan, estos dos ángulos son ¿qué tipo de ángulos? Pues acuérdense, están en el interior de mi cajita, pero están a lados opuestos de mi transversal. Entonces son ángulos interiores alternos. Y acabamos de ver que ángulos interiores alternos, cuando tenemos líneas paralelas, tienen que ser congruentes. Entonces estos dos ángulos que marqué en rojo son congruentes, que significa que sus medidas tienen que ser igual. ¿Ok? Vamos a seguir con la número 6. Con la número 6 tenemos aquí, voy a usar otro teorema. Voy a usar este ángulo y este ángulo tienen algo. Hmm, Algo que podemos usar de lo que acabamos de definir. Bueno, esos dos están en el interior y están al mismo lado de nuestra transversal. ¿Ok? Mismo lado interior. Mismo lado interior. Es este, ¿verdad? ¿Y qué acaban de decir? Que esos dos ángulos tienen que sumar a ser 180. ¿Ok? Pues si tienen que sumar a ser 180 y ya sé que este es 57, entonces solo tengo que hacer 180 menos 57, que es igual a 123 grados. ¿Ok? Entonces este es 123. Este dijimos que iba a ser 57. Y ahora ya nomás nos falta averiguar qué es el 7 y el 8. Pues muy fácil. Si quieren seguir usando esos mismos teoremas, es muy bueno. Si no, acuérdense que siempre pueden fijarse si son pares lineales o suplementarios. Aquí estos dos ángulos hacen un ángulo derecho, entonces tienen que ser suplementarios y entonces podemos hacer 180 menos el que ya tenemos, que es 57, que nos daría 123 grados. Y por último, como este es 123, acuérdense, también podíamos haber dicho que estos dos son verticales, ¿verdad? Que serían lo mismo. Como ven, si son lo mismo. Y por último aquí, ojalá se hayan dado cuenta que también este y este son verticales, entonces el 8 tiene que ser 57 grados. Hay varias formas de poder haber resuelto este problema, entonces si hicieron este problema un poco diferente que yo, no se preocupen, de todos modos funciona todo. ¿Okay? Con que tengan las mismas respuestas, quizá hayan respondido correctamente. ¿Okay? Voy a seguir con el número 2, que dice find the value of x and the following angle measurements. ¿Okay? Que busque el valor del x y las siguientes medidas del ángulo. ¿Okay? Primero me está pidiendo que encuentre la medida del ángulo 9 y que busque el valor de x. Pues primeramente el valor del ángulo 9. El ángulo 9 está aquí. Bueno, pues no sé cuál es el valor de ese ángulo y tampoco ahorita sé qué es el valor de este ángulo, entonces no voy a usar ese como una referencia. Pero lo que sí puedo hacer es comparar el ángulo 9 con este ángulo que sí tengo, de 120. ¿Ok? Primeramente vamos a ver, estos son las líneas paralelas, esta es mi transversal. ¿Qué tipo de ángulos son esos dos ángulos? ¿Ok? ¿Cuál de nuestros cuatro ángulos que discutimos ahí en la página de enfrente es este? ¿Ok?
Si se fijan, este par de ángulos son ángulos correspondientes. ¿Ok? Están al mismo lado de la transversal y están al mismo lado de las líneas paralelas. Están los dos al lado izquierdo. Entonces son correspondientes. Y acabamos de ver que los ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Eso significa que su medida es igual. Entonces, si este ángulo mide 120, entonces el ángulo 9 también mide 120. Y mi justificación es esta. Si tengo líneas paralelas, entonces mis ángulos correspondientes son congruentes. ¿Ok? Esa es mi justificación. Esto es algo que ya sabemos de nuestros teoremas que aprendimos hace un rato, entonces ya lo puedo usar. Como esos dos ángulos son correspondientes y tenemos líneas paralelas, entonces tienen que tener la misma medida. ¿Ok? Son congruentes. Ahora, para el valor de la X que tenemos aquí, pues ahora, como ya sabemos ahora sí cuál es el valor del ángulo 9, ahora sí puedo usar este ángulo y este ángulo, porque hacen un ángulo derecho. Son un par lineal suplementarios, ¿verdad? Entonces significa que esos dos tienen que sumar a ser 180. Entonces si hago 2x más 10 más 120, tienen que sumar a ser 180. ¿Sí? Entonces aquí puedo sumar estos dos. Tengo 2x más 130 es igual a 180. Si resto 130 de los dos lados, me va a dar 2x es igual a 50. Y si divido entre 2, me da x es igual a 25. ¿Ok? 25. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cuál es mi justificación? Pues acabamos de decir que es un par lineal, ¿verdad? Los dos se juntan a hacer un par lineal, para hacer un ángulo derecho. Y los ángulos derechos y pares lineares siempre suman a ser 180 grados. Entonces mi justificación es linear pairs, pares lineales, son suplementarios. Are supplementary. ¿Ok? Y si quisieran verificar que sí de veras funciona, pueden sustituir ese valor aquí, ¿verdad? Entonces sería 2 por 25 más 10. 2 por 25 son 50, 50 más 10 son 60. Entonces, si en verdad esto es 60, fíjense, 120 más 100, perdón, 120 más 60, sí equivalen los 180 que yo había dicho. ¿Okay? Right. Quiero que ustedes traten, por favor, el número 3. Cuando regresemos, vamos a ver las respuestas de la número 3 y también vamos a ver el ejemplo número 4. ¿Okay? Hagan pausa al video y por favor traten este problema. Ok, aquí tenemos nuestras respuestas. Primeramente nos pidieron que buscáramos cuánto medía el ángulo número 10. Pues aquí desde un principio, ojalá y se dieron cuenta que tenemos un ángulo que ya sabemos y uno que no. Pero lo que sabemos de esos dos ángulos es que son verticales. ¿Por qué sabemos que son verticales? Pues si se dan cuenta aquí, esta línea derecha cruza esta línea derecha. Cuando tenemos eso, los dos ángulos que están opuestos son verticales. Como por ejemplo el 64 y el ángulo 10, significa que este también mide 64 grados. O por ejemplo aquí, este ángulo de acá hubiera medido lo mismo que el de acá, ¿verdad? Siempre sucede eso con los ángulos verticales. Es por eso que en mi justificación dije que los ángulos verticales son congruentes, que significa que sus medidas son iguales. ¿Okay? Ahora, ya que sé que fueron 64, estoy buscando cuánto es el valor de la Y. Pues el ángulo que tiene la Y está aquí de este lado. Vamos a verlo. ¿Okay?
es este ángulo de aquí, ¿verdad? Bueno, pues este ángulo y este ángulo no tienen nada en común, no he hablado de esos tipos de ángulos, pero este y este sí he visto un teorema que nos dice algo de ángulos que están al mismo lado de la transversal y que están en el interior de mi cajita, ¿ok? Entonces son ángulos interiores del mismo lado que nos dice, si se fijan en su página de enfrente, que son suplementarios, suman a ser 180, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es sumar y menos 4 más 64 y hacerlos equivaler a 180, que es lo que hice aquí, ¿ok? Es lo que acabo de hacer aquí. Entonces puse y menos 4 más 64 es igual a 180. Sumé mi negativo 4 más 64, me dio 60. Resté el 60 y me dio 120. ¿Ok? Entonces mis respuestas finales fueron 64 grados para mi medida de el ángulo 10 y 120 el valor de la Y. ¿Ok? Y de nuevo, si quieren comparar y estar seguros que sí funcionó esto, sustituyan su valor nuevo aquí en la Y, que sería 120 menos 4, o en este caso 116. Y en este caso 116 más 100, perdón, más 64 sí equivalen a 180. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar por hoy con este último. Oh, parece que tenemos dos problemas más. Vamos a ver tan siquiera ejemplo número 4. ¿Ok? Aquí dice, busca el valor de la letra Z y las siguientes medidas de los ángulos. ¿Ok? Pues, ah, aquí vamos a usar, si se fijan, luego lo que acabo de ver es que aquí tenemos una cajita y nos está marcando que estas dos líneas, esta y esta, son perpendiculares. Y como sabemos que estas dos líneas son perpendiculares, entonces sabemos, perdón, son paralelas, entonces significa que esa transversal también tiene que ser perpendicular a esa segunda línea, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es esto. Si esto es 90, pues entonces ¿qué tiene que ser este? 90, ¿verdad? Todos son 90 aquí. Pues igual aquí, el teorema que tenemos aquí es que si tenemos una transversal que es perpendicular a una línea que también es paralela a otra, entonces también esa transversal tiene que ser perpendicular a esa. Entonces aquí significa que aquí también hay un ángulo de 90 grados, que significa que aquí el 11 también es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y el valor de Z es, dijimos que todos estos tienen que ser 90 grados, ¿verdad? Entonces significa que 2Z más 10 es igual a 90 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es resolver esta última pregunta, este problema de álgebra básicamente. Entonces vamos a restar 10, dividir entre 2 y nos va a dar que Z es igual a 40. ¿Ok? Entonces aquí Z es igual a 40. Si queremos comprobar, esto sería 2 por 40 más 10, que sería 80 más 10 son 90. Y como pensamos, si son en verdad los 90 grados. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con la última pregunta aquí, con nuestro último ejemplo. Nos está diciendo que la línea A, B y la línea CD son paralelas. Entonces aquí
esta, oh, perdón, AB y CD son paralelas, pero también que AC y BD también son paralelas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es verificar todas estas medidas de estos ángulos. El único ángulo que tenemos aquí que sí nos dieron es el ángulo de aquí, que mide 100 grados. ¿Ok? Ya que tenemos ese, ya vamos a poder encontrar los siguientes ángulos. Ah, bueno, pues vamos a ver. Primeramente podemos... En este caso parece que el ángulo 1 no va a ser el más fácil. Yo el ángulo que me fijaría aquí sería en el ángulo 3. Les voy a explicar por qué. Si aquí por un momento bloqueo todo esto. A ver, deja buscar un color aquí. Ok. Hay que decir que por lo pronto vamos a borrar esto. Pero ahorita voy a borrar esto, como si no existiera esa línea. Si se fijan aquí, el ángulo de 100 grados y el ángulo 3, ¿qué tienen en común? ¿O cómo se comparan? Bueno, pues esos dos ángulos están en el interior de mi cajita y están al mismo lado de la transversal. Entonces son suplementarios porque son ángulos del interior del mismo lado. Entonces, si son suplementarios, podemos hacer 180 menos 100, que nos daría 80 grados. ¿Ok? Entonces, aunque ignoramos por lo pronto esta línea aquí de la izquierda, no importa, porque así podemos ver más perfectamente que aquí tenemos dos líneas paralelas y una transversal. Entonces sí aplica nuestro teorema de los ángulos que tienen el interior y el mismo lado. ¿Ok? Seguimos. Voy a borrar aquí mi línea. Ahora sí ya sé que el ángulo 3 mide 80 grados. Y ahora, si se dan cuenta, como ya sé que ese mide 80 grados, fíjense, este ángulo y este ángulo, ¿qué tipo de ángulos son? Cuando tenemos dos líneas que se cruzan y los ángulos opuestos son ¿qué? Son verticales, y los ángulos verticales son congruentes. Entonces sus medidas son exactamente las mismas. ¿Ok? Entonces, aunque no vamos en orden, no importa. Tenemos que ver qué ángulos, qué pares de ángulos vemos desde un principio y a ver si podemos identificar sus medidas. Ok, ahora que ya sabemos eso, acabo de ver otro ángulo que podemos descubrir. Y en este caso sería el ángulo 4, porque miren, este ángulo y este ángulo hacen un ángulo derecho, son un par lineal, son suplementarios. Entonces, de nuevo, son, como son suplementarios, tenemos que hacer 180 menos el ángulo que ya sabemos, que es el 80. Entonces, 180 menos 80 son 100 grados. ¿Ok? De alguna otra forma, les voy a enseñar de otra forma que también pude haber visto más bien, que eran 100 grados ese ángulo. Lo voy a hacer así. El ángulo que nos dieron originalmente y este ángulo 4 son ¿qué tipo de ángulos? Pues son alternos, ¿verdad? Porque uno está al lado izquierdo, otro al lado derecho de la transversal, pero están en el interior de mi cajita. Entonces son ángulos interiores alternos. Y sabemos que ángulos interiores alternos, cuando tenemos líneas paralelas, tienen que ser congruentes o sus medidas son iguales. Entonces, precisamente sí, estamos correctos aquí en decir que esto sí mide 100 grados. ¿Ok? Hay varias formas de resolver todos estos problemas. Nomás quiero que se acuerden de eso. ¿Ok? Entonces tenemos que
tenemos cuáles ángulos. Tenemos el ángulo 3, 4 y 6. Ahora, el otro ángulo que puedo identificar ahorita es el ángulo 2. Y como les digo, si ustedes ven otra forma y otro ángulo que pueden descubrir primero, háganlo. Pero si quieren seguir mi pensamiento ahorita que tengo yo, aquí acabo de ver unos ángulos correspondientes y les voy a enseñar cuáles. Por un momento voy a borrar esta línea. Entonces significa que aquí ya no es mi transversal este. Ahora mi transversal es este. Y mis líneas paralelas son la línea AC y la línea BD. Y como hice eso, ya veo que el ángulo 2 y este ángulo que mide 80 grados son qué tipo de ángulos. Pues a ver, están al mismo lado de las dos líneas paralelas, los dos están al lado izquierdo y los dos están al lado de arriba de la transversal. Entonces esos dos ángulos son ángulos correspondientes y sabemos que los ángulos correspondientes miden lo mismo porque son congruentes. Entonces aquí son 80 grados. ¿Okay? El ángulo 5, muy fácil, ya tenemos que esto es 80. Entonces como este hace un par lineal, sabemos que es suplementario, 180 menos 50, perdón, 180 menos 80 son 100 grados. ¿Okay? Bueno, ya tenemos todos estos, ya lo único que nos falta es el ángulo 1. ¿Cómo le vamos a hacer para ese? Quiero ver a ver si se dan cuenta y les voy a dar una ayuda aquí. Borren esta línea, no piensen en esta línea. ¿Okay? Entonces se puede decir que ahora mi transversal es... Ups, mi transversal es este. Quiero ver a ver si saben cuánto tiene que medir el ángulo 1. ¿Okay? Y les voy a dar otra ayuda más. Piensen en ángulos exteriores alternos. ¿Okay? Ojalá ya hayan tenido la oportunidad de pensar y se hayan dado cuenta que estos dos ángulos son alternos porque uno está al lado izquierdo y otro al lado derecho de la transversal y también están en el exterior. Y ángulos exteriores alternos, y si tenemos las líneas paralelas, significa que tenemos ángulos congruentes o en este caso medidas de ángulos iguales. Entonces también mide 100 grados. ¿Okay? Entonces ya tenemos todas nuestras medidas y hemos terminado. ¿Okay? A mí se me hace un poco más fácil si no estamos usando una de las líneas, bórrenla. ¿Ok? Bórrenla así para que no la vean, para que vean más o menos exactamente cuáles son las líneas paralelas y cuál tiene que ser la transversal. ¿Ok? Ok, por ahorita vamos a terminar aquí, nos vamos a ver en la próxima y hasta luego.